Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida para que se una con nosotros en esta que será una interesante charla, un análisis importante y como cada semana mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Estamos transmitiendo en vivo hoy miércoles 28 de febrero. Ya prácticamente terminó el segundo mes de este año. Ya se está sintiendo llegar la primavera con fuerza en varios lados, en varias ciudades. Y también, pues, conforme vemos que avanza el tiempo, vemos cómo el ambiente político se caldea a niveles que, pues, son muy preocupantes. Y de eso queremos hablar esta noche con nuestro invitado, un invitado de lujo, a quien le agradecemos muchísimo que esté esta noche en la clave, el maestro Andrés Pacheco, su director de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Maestro Andrés Pacheco, bienvenido a la clave. Muchas gracias, Aurelio, y un saludo también a tu audiencia que nos está escuchando. Oh, gracias a usted, maestro. Y bueno, yo quisiera hablar brevemente de la extensa semblanza del maestro. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y tiene maestría en Derecho Internacional en Derechos Humanos por la Universidad de Sussex en Reino Unido. Por más de 10 años ha estado vinculado con la defensa de los derechos humanos en distintos sectores. Fue asesor parlamentario en la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados. En el ámbito académico colaboró en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. En la sociedad civil ha participado como voluntario en distintas organizaciones y ha trabajado en el sureste del país por educación para la paz, mediación, mitigación de muerte materna e infantil. Actualmente, como ya lo dijo Aurelio, él es subdirector de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Le damos la más cordial bienvenida, maestro. Muchas gracias, Mónica. Pues maestro, entrando directamente al grano pues, del tema que nos ocupa, y pues de ahí podremos quizás derivar algunos más, pero particularmente esta última semana, pues hemos sido testigos de cómo el Estado de Derecho pareciera no valer más en México, cómo desde pues un espacio público, como las conferencias matutinas del presidente de la República, pues se transgrede nuevamente la ley de manera flagrante e impune, porque pues no vemos que haya manera de que haya sanción por ello, pero esta vez además de manera muy preocupante. El presidente la semana pasada exhibe el teléfono personal de una periodista, corresponsal del diario The New York Times en México, aprovechándose de que pues la periodista hizo una buena práctica periodística, le avisó que iba a sacar un reportaje pues con información pues dura, por lo menos, referida a su gobierno y a personajes de su gobierno, y pues le pide su versión, como corresponde con la buena práctica periodística, y le deja pues para ello sus datos de contacto. El presidente lo que hace es pues ganarles el brinco, digamos, en el New York Times, decir lo que va a salir, pero no solamente eso, sino que, como decíamos, exhibe el teléfono de la periodista con la intención, porque él mismo afirma que fue intencional, reconoce que fue intencional, pues de exponerla a lo que sabemos que pasa cuando se da un dato de contacto de una persona, ¿no? Exponerla en este caso a amenazas, a mensajes de odio y a todo lo que vimos que surgió. Partiendo de este hecho, ¿cómo podemos evaluar lo que está sucediendo en México en este momento en relación con algo tan delicado como el ejercicio periodístico, los datos personales y la relación prensa-gobierno? Gracias, Aurelio. Definitivamente, desde Amnistía Internacional estamos sumamente preocupadas por la forma en la que estas declaraciones y estas exhibiciones están sucediendo en contra de personas periodistas. Primeramente, porque reconocemos que el ejercicio periodístico en México está bajo un grave riesgo, digamos, es letal ser periodista en el país.
Y ya no hablemos de la letalidad únicamente, hablemos también de las amenazas, el hostigamiento, la censura, las incluso amenazas de secuestro y los asesinatos y la represión. El hecho de que desde, digamos, la palestra pública o las personas tomadoras de decisiones, en este caso bajo la investidura presidencial, estén haciendo gala de actitudes que ponen en riesgo mayor a las personas que se dedican al periodismo y a quienes cubren también las notas de comunicación, nos parece sumamente preocupante y vulnera diferentes derechos humanos. Nos parece también importante que desde el discurso del Estado se articulen también mecanismos de prevención y lo que sucede es todo lo contrario. En el momento en el que exhibe de manera tan clara y tan abierta datos que ponen en riesgo ya no solo a la periodista misma, sino al gremio periodístico en el país, es no reconocer el clima de violencia que se está suscitando en el territorio. Ujú. Maestro, pero hay que referirnos a que ya desde México, pues ha habido una exposición masiva de datos periodísticos. Recordemos este hecho desde la presidencia, donde presuntamente hubo ahí, pues un hackeo, una apertura de una cuenta de alguien que dice ahora la presidencia que había trabajado en la anterior administración, pero que finalmente, pues aunque no tuvo el mismo impacto del dato exacto de la reportera del New York Times, pues así lo tuvo, pero digamos, estamos hablando de una exposición masiva, así lo quiero llamar, desde México para el mundo. Ahí ya, pues se habían encendido las alarmas, no sé qué piensa usted. Definitivamente, el clima de impunidad en el que estamos viviendo permite que este tipo de prácticas sucedan un día y sucedan al siguiente y continúen la permanencia en el tiempo. Y sí tienen un impacto. Me parece que el impacto más importante también tiene que ver con el cierre del espacio cívico. Un espacio cívico que se construye con ciudadanía, espacio cívico que construyen las personas periodistas también que se dedican a encontrar datos que en ocasiones le duelen mucho al Estado, le duelen mucho a las personas tomadoras de decisiones en cargos importantes, y el hecho de que se les exhiba, se les censure y que se les ponga en riesgo es el Estado mismo defendiéndose de no querer rendir cuentas, de no querer ser transparente y de no querer brindar información que es relevante para la agenda pública y que es relevante también para la forma en la que se construye la vida en el día a día de las personas. En ese sentido, maestro, pues vimos la consecuencia de que haya tan poco aprecio por la legalidad desde los espacios de poder. El fin de semana vimos un filtradero de números de personajes públicos y no públicos. Se filtró primero el número del propio presidente de la República como una suerte de venganza, quizás, de alguien, pues, o de revancha, o vayamos a ver de qué. Y luego de funcionarios de su gobierno, de diputados, hasta llegar el domingo a la filtración de los números de las candidatas presidenciales. Sin que pase nada, lo que estamos viendo, y por eso titulamos este programa El colapso de la legalidad, lo que estamos viendo es que la ley nos está importando poco en México, en medio, como usted bien señaló, de un tremendo clima de violencia que además está aderezado con un proceso político, el más importante de la historia de este país, que es la sucesión presidencial que se celebrará este año y que estamos a pocos meses de ello, y ver que a nadie le importa respetar la ley en lo más mínimo, porque además, pues no pasa nada, pues debiera levantar alertas. ¿O usted qué cree? Definitivamente vemos con suma preocupación desde Amnistía Internacional que la impunidad y el mensaje de que no hay consecuencias, de que hay falta de responsabilidad para atender esta, digamos, esta garantía del derecho a la seguridad, a la integridad, el derecho a la verdad que las personas periodistas están poniendo en juego día a día para que podamos tener acceso a la información. También vemos que el discurso genera realidad y que desde las conferencias mañaneras es posible que se configure una realidad de riesgo
para las personas periodistas. Y el poder tiene que ejercerse con responsabilidad. Y ahí es donde las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía, estamos haciendo ese llamado para que desde las instituciones públicas no se denoste, no se estigmatice y no se hostigue a quienes se dedican al periodismo. Además, me parece importante que las declaraciones de quién está encima de quién o qué, creo que son también como sumamente preocupantes cuando se pone a las personas o a la personalidad por encima del entramado jurídico institucional. Y ahí es donde es también preocupante cómo se transgreden las normas y los acuerdos políticos institucionales para hacer una demostración de fuerza de quién es más fuerte al final del día. Nos parece también preocupante este sentido de revancha, de impunidad, porque esto no construye un estado de gobernabilidad. Y en el contexto electoral, que las campañas empiezan de marzo, el 1 de marzo y terminan, me parece que el 29 o 30 de mayo, van a ser meses muy álgidos y es sumamente preocupante que si una persona periodista encuentra datos de personas candidatas, llamémosle de cualquier partido, esto las va a poner en un riesgo muy grande y muy alto porque claramente hay una defensa del Estado de no querer ser exhibidos en los acuerdos que tienen para poder hacer la disputa por el poder. Y sí es muy relevante que en el contexto electoral es muy posible que las personas que están haciendo el periodismo en México estén creciendo en su riesgo de diferentes formas. Bueno, pues pareciera que es así porque lo que se está haciendo desde el Palacio Nacional, maestro, bueno, estaríamos frente a una pública intentona, pues de acallar a la prensa. Es decir, miren, si se meten conmigo, si se meten con mi partido, se meten con mi poder, pues yo los exhibo, ¿no? Me enfrento a ustedes y ustedes quedan expuestos. Esto, pues ya creo que se ha elevado a niveles que nunca hubiésemos imaginado. Sí, y es sumamente preocupante. De los datos que tuvimos en Amnistía Internacional, hemos encontrado que desde 2012 hasta diciembre de 2023, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión registró 86 asesinatos de periodistas. De estos, consideró que 30 eran asesinatos que guardaban una estrecha relación con la profesión periodística. Sin embargo, de 2012 a 2022, en este rango de 10 años, la Secretaría de Gobernación registró 166 asesinatos de periodistas y ahí es verdad que no especificó cuántos de ellos estaban vinculados al trabajo de las víctimas. Sin embargo, los números nos parecen escandalosos porque lo que sí encontramos es que México el día de hoy es un país sumamente letal para poder ejercer el periodismo. Y no es posible que desde las instituciones gubernamentales se esté incrementando el riesgo de las personas que contribuyen a la libertad de expresión, al acceso a la información y al derecho a la verdad. Nos parece sumamente preocupante. Es sumamente preocupante porque además, pues lo que nos deja ver es un tremendo tufo autoritario, nada, y habría que referirnos a lo que respondió el presidente el viernes pasado, al otro día de que dio a conocer el número de la periodista del New York Times, cuando otra periodista, esta de Univisión, pues le cuestiona, oiga, y la ley, y como usted señala, pues él salió a decir que por encima de la ley está la autoridad política, ¿no? O sea, por encima de la ley estoy yo, para, palabras más, palabras menos, ¿no? Y, y además con esos señalamientos de bájenle a su prepotencia, se creen tallados a mano, o sea, como diciendo, no voy a cambiar mi discurso, que es evidente que pues ese ha sido el discurso durante todo el sexenio, pero en este último tramo, en el final del sexenio, cuando además pues viene inevitablemente la bajada del poder, pues que un presidente esté, y además no cualquier presidente, el presidente que ha acumulado más poder en los últimos 30 años, que se ponga los guantes contra los medios de comunicación, pues pensando en que solamente el año pasado asesinaron a más de 40 periodistas en México, pues nos da que pensar de lo que puede suceder, ¿no?
Definitivamente, y los acuerdos que se conforman para el respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos son acuerdos institucionales a nivel nacional, pero también internacional. Y de ahí es que es muy importante reconocer que cuando una personalidad, cualquiera que ésta sea, se declara por encima de estos acuerdos, es sumamente preocupante, porque estos acuerdos digamos, han nacido del conflicto, de crisis institucionales en diferentes estados a nivel internacional, ponen en el centro a la dignidad humana. Y cuando vemos que estas denostaciones crecen, también vemos una denostación por esa dignidad. Y dentro de esa conversación, incluso creo que es importante señalar que el día de hoy, de los estados más peligrosos en el ejercicio periodístico, de los datos que obtuvimos, por ejemplo, Veracruz con 21 asesinatos, Guerrero con 10, Oaxaca con 9, Sonora con 7, y el Comité de Protección a Periodistas, que entre Amnistía Internacional y el CPJ, por sus siglas en inglés, estamos realizando colaboraciones para precisamente poner sobre la agenda la importancia de la labor periodística, distingue estos asesinatos en la relación directa del trabajo de la víctima y una motivación que a veces no es clara. Porque si bien las personas periodistas pueden ser asesinadas por su labor en campo, en ocasiones también son personas que se dedican a otra cosa, digamos, porque también el ejercicio periodístico no solo eh, pone en riesgo a las personas, sino que también en México no está bien remunerado y eso hace que tengan que en ocasiones tener algún otro trabajo que les permita solventar eso. Entonces, es sumamente preocupante que las autoridades en el país estén poniendo en un riesgo doble o hasta triple a las personas que se dedican al periodismo. Desde su punto de vista, más allá de los pronunciamientos, maestro, porque ustedes se han pronunciado puntualmente, también artículo 19 acerca de esta situación, estos últimos hechos, desde la boca del presidente de México con la filtración de datos personales, ¿están teniendo, pues, digamos, alguna respuesta de otros organismos internacionales? Porque obviamente desde México, pues muchos se quedaron callados, ¿no? Salvo los propios medios de comunicación que hicieron eco a este hecho de la filtración que pone en riesgo a una periodista, más la anterior que pone en riesgo a muchos. No sé, usted está en una organización que defiende los derechos humanos y otras los derechos directos de los periodistas, pero ¿podría haber alguna unión de más organizaciones internacionales? Definitivamente sí. Nos parece importante que el llamado que hacen tanto organizaciones locales como organizaciones internacionales tengamos una sinergia. En el caso de Amnistía Internacional tenemos, digamos, oficinas nacionales en diferentes países. Amnistía Internacional es una organización y un movimiento al mismo tiempo. Es un movimiento que aglutina a 10 millones de personas alrededor del mundo y que cuando nosotras también reaccionamos en México, otras secciones, digamos, en España, en Chile, en Argentina, en Colombia, empiezan también a activarse por el clima de preocupación que nosotras desde México estamos levantando sobre este tema. Y cuando nosotras también nos activamos a través de acciones de solidaridad internacional y a través de acciones de activismo internacional, otras organizaciones, precisamente como el Comité de Protección a Periodistas y Artículo 19 y otras organizaciones, nos empezamos a pronunciar en conjunto. Y es muy importante que sigamos tejiendo esa solidaridad porque ante declaraciones sumamente peligrosas, digamos, sumamente polarizadoras, es importante también mantener esa solidaridad y responder ante esos llamados también de manera constructiva, porque algo que sabemos que no nos va a llevar por buen puerto es la confrontación directa. Lo que sí queremos es seguir construyendo diálogo con las instituciones, porque no podemos asegurar digamos, no podemos asegurar una continuidad de un tejido social fuerte mediante la confrontación directa. Y creo que la polarización también genera una serie de tensiones que en ocasiones nos pueden llevar a caminos que no son para nada agradables y que esta tensión de quién publica más datos y quién no, nos parece también importante de atender. Sí, porque además, pues, esto que vimos el fin de semana, este desapego por cualquier trazo de legalidad,
pues no se circunscribe únicamente a un ambiente político electoral, nos habla de la fragilidad del Estado de Derecho en México, de cómo este se puede quebrantar sin ningún problema y pensando precisamente en la temporada en la que estamos, en la que va a haber elecciones, pues si se puede violar eso, se puede violar cualquier cosa, ¿no? Nos parece importante, sobre todo, hablar de la fragilidad, porque de por sí el entramado institucional para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos es una lucha constante. Y lo vemos también con la estrategia de búsqueda y de personas desaparecidas, por ejemplo. Cuando hablaron en agosto de las más de 110,000 personas desaparecidas, y cuando presentan la estrategia por parte de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, observamos que de pronto pareciera que ellos solo podían asegurar que había 12,000 personas desaparecidas. Y las colectivas de búsqueda empezaron a pronunciarse, bueno, si mi hijo ya no está como desaparecido, pero tampoco sé dónde está ni me han dado información, ¿qué puedo hacer yo con esto, no? ¿Por qué están desapareciendo ahora a las personas desaparecidas de esos registros? Y definitivamente eso denota una fragilidad de las instituciones para poder hacer bien su trabajo. Es importante reconocer que deben hacer la debida diligencia constantemente, ya no solo en materia de protección a personas periodistas, sino en materia de protección a los derechos humanos de todas las personas que habitan en el país. Y ahí es ahí donde quienes ocupen esos cargos tienen que acostumbrarse a que se les van a pedir cuentas, que se les van a solicitar información y que el ejercicio del poder conlleva precisamente esa alta responsabilidad para poder hacer frente de manera diplomática a las preguntas normales que tiene que recibir alguien que esté en el poder. Ujú. Pues, si desde la Presidencia de la República hay este discurso, pues, de polarización, de exhibición de datos personales, pues, muy agresivo contra los medios de comunicación. Tenemos el caso en estos últimas horas, último día, de Carlos Loret de Mola, que el presidente se refiere a él como un, no sé si le dijo mafioso o algo así, respecto a la demanda esta de su hermano. Y seguimos viendo este discurso de odio, de agresividad contra los medios de comunicación, y de aquí nos elevamos al proceso electoral que se está viviendo, que va a ser tan intenso, y pareciera que le están abriendo la puerta aún más al crimen organizado contra todo lo que ellos puedan hacer con candidatos y con medios de comunicación. Gracias, Mónica. Definitivamente la agresión y la forma en la que se suscita el discurso político en contra de quienes les exigen cuentas al poder es muy preocupante porque la línea divisoria en algunos estados de la República entre el poder institucional formal y el poder de facto en territorio cada vez es más tenue y mucho más difusa. Y el hecho de que las personas periodistas estén encontrando esas filtraciones ya no solo de datos, sino filtraciones de información en donde activamente nos damos cuenta de una colaboración entre el poder institucional y el crimen organizado es muy preocupante. Y no solo ya es preocupante para las personas periodistas, es preocupante para quienes vivimos en diferentes territorios en México, darnos cuenta la gran imbricación que tiene el crimen organizado y la política institucional formal en México. Y el hecho de generar discursos que se articulan desde la agresión nos parece sumamente preocupante desde Amnistía y sí hacemos un llamado constante a que haya una moderación y una prudencia en las declaraciones y no solo por guardar las formas, sino también que haya una acción sustantiva que sí hagan con debida diligencia las autoridades para garantizar los derechos a la seguridad, la integridad, la vida y la verdad de las personas periodistas y de las personas que habitan en México en particular. Sin embargo, pues no se augura que vayan a hacer caso. O sea, el presidente no ha cambiado su discurso un ápice, ni se ve que lo piense cambiar. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo obligar al Estado mexicano a que respete la ley, a que respete la libertad de expresión, el derecho a la prensa libre?
porque queda claro que por la buena no lo va a hacer, por su propia voluntad no lo va a hacer. No ha mostrado esa voluntad. Y cuando hablamos de voluntades, a mí me gusta recordar mucho que los derechos humanos son necesidades y libertades. Necesidades en función de reconocer que un cuerpo necesita comida, un cuerpo necesita agua, techo, y libertades como la libertad de expresión, como el acceso a la educación, y un sinfín de cosas que nos hacen potenciar la dignidad humana. Y es importante que en esa voluntad de potencia de la dignidad humana construyamos formas de convivir distintas, porque si bien la voluntad de quienes están ocupando cargos de poder en las instituciones del Estado, pues es difícil de modificar o transformar, sí es importante que sigamos presionando, porque conforme avanza, digamos, la vida de las personas, también avanza el discurso generacional, avanza los discursos de transformación, donde hay personas convencidas que llegan a instituciones gubernamentales y personas tomadoras de decisiones para cambiar las cosas. Y ahí es donde creemos que tenemos que seguir avanzando en formas constructivas de convivencia, porque es verdad que desde hace varios años tenemos una crisis de representación política, donde las opciones que tenemos la ciudadanía para poder votar por personas que realmente sintamos que nos están representando, es muy difícil tomar la decisión. Y en ese sentido, quienes están en las instituciones de gobierno necesitan también demostrar un interés y un reconocimiento por la agenda de derechos humanos y por formas de construir convivencia que vayan más allá de la agresión y la denostación. Claro, por supuesto. Y, maestro, el riesgo de las instituciones en México, bueno, pues es, usted sabe, ya muy grave. Han intentado por todos los medios desaparecer al INAI. El INAI, por cierto, abrió carpetas de investigación en torno a la filtración de los teléfonos, en este caso de las candidatas presidenciales, que bueno, pues sabemos que también corren riesgo, obviamente, y todos aquellos que se empezaron a filtrar en este país donde pareciera que no pasa nada, pero aquí las instituciones pues son las que no tienen que desaparecer, al menos para que inicien carpetas, un INAI muy disminuido, pero que va a ser muy importante que los ciudadanos sepan todo lo que está en juego en esta próxima elección, de dejarlos fuera. Es sumamente importante esto que dices, Mónica, porque en efecto la ciudadanía tenemos que saber qué está en juego. Y son las personas periodistas las que logran involucrar a la ciudadanía en ese diálogo y en esa conversación. La desaparición o el debilitamiento de instituciones que a lo largo de muchos años han servido para que la ciudadanía se empodere, para que ejerza sus derechos de acceso a la información, son muy importantes que no desaparezcan y que no se debiliten, porque esta filtración también nos parece que es una muestra de lo que se viene en términos de violencia política en un contexto electoral. Si en este momento son datos y hay una facilidad para poder acceder a esos datos, ¿qué más? O sea, ¿qué está construyendo este acceso impune a estos datos? Porque parecían entonces que si no pasa nada con una filtración de datos, con qué, en qué momento sí pasa algo para atender las consecuencias de estos actos? Y creo que también, además del debilitamiento institucional, hay que hablar del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que si bien su creación es importante y tiene una labor loable y que en ocasiones ha sido de mucha utilidad, también es importante reconocer que hay personas periodistas y defensoras de derechos humanos que, perteneciendo al mecanismo, aún así sufrieron atentados o incluso asesinatos, y que las instituciones del Estado tienen que estar fortalecidas para poder garantizar ese derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad de las personas, tanto a través del mecanismo de protección como a través de las instituciones normales, digamos, que brindan derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y derechos civiles y políticos a las personas que habitamos en México. Pues esto que ocurrió, pues tiene una gran resonancia, pues por tratarse del presidente, por tratarse del New York Times. Evidentemente, pues tiene repercusiones mediáticas, políticas,
que trascienden el mero espacio local. Pero refiriendo a lo que comentó usted hace un momento, sobre que en los estados de la República, en la llamada provincia, pues la situación es todavía más compleja, ¿no? Y en un estado como Veracruz, pues que tristemente desde hace mucho tiempo lidera las agresiones, los asesinatos de periodistas, pues la situación no es que haya cambiado de ninguna manera. Siguen asesinándose periodistas y sigue permeando la misma situación que existe desde hace más de una década y que es el tema de la impunidad. Hoy mismo un juez ampara a un presunto implicado en el asesinato de la periodista María Elena Ferral, periodista del norte del estado de Veracruz, una de las zonas más complicadas de esta entidad para hacer periodismo, pues por la alta incidencia del crimen organizado por ahí. Un juez ampara a esta persona porque, para no variar, la investigación que hizo la Fiscalía General del Estado, y esto dicho por la hija de la periodista asesinada, la investigación estuvo mal hecha, como suele suceder no solamente en el tema de periodistas, sino en muchos otros temas, y pum, ya esta persona ya está en libertad, y ¿dónde quedó la justicia? Y el problema es que eso pues no tiene mayor repercusión fuera del espacio local. Esto no llega a los grandes medios ni se convierte en una discusión nacional. En provincia, en los estados de la República, se vive una situación pues todavía más compleja y más en un estado como Veracruz, donde en la actualidad pues tenemos un gobernador que busca hacer una copia al carbón del presidente de la República en sus bravuconadas, en sus agresiones a los periodistas que lo cuestionan, y particularmente se ensaña cuando se trata de periodistas mujeres, y lo ha hecho en más de una ocasión el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Es muy preocupante que la calca de la actuación política en este momento sea la forma de creer que así se ganan elecciones y que así se ejerce el poder. También es importante reconocer que un tema que se repite es la impunidad, desafortunadamente. Y lo vemos en sentencias, digamos, cuando Amnistía Internacional hemos documentado diferentes casos de feminicidio. Tenemos un informe que se llama Juicio a la Justicia, en donde acompañamos a 4 familiares víctimas de feminicidio, en este caso 3 madres y una hija, donde en el Estado de México lo que observamos es que había muy poca diligencia en la forma en la que se hacían las investigaciones y muchas deficiencias. Incluso observamos cómo catalogaron mal el cuerpo de una de las personas, el tratamiento que le dieron a la denuncia fue de poca preocupación y encontraron a algunas personas muy cerca del domicilio donde habían sido reportadas, o sea, ni siquiera requería una investigación profunda, sino requería que sí se investigara y que se tomara con interés y seriedad. Y vemos en estos informes que hemos publicado esa falta de diligencia de las autoridades en el informe de juicio a la justicia, pero también lo vemos en otros informes que hemos publicado como criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, porque lo que vemos es que quienes más están en riesgo son las mujeres, son las personas defensoras de derechos humanos, particularmente quienes defienden el territorio y la tierra, y en este caso también las personas periodistas. Y el problema es que se sigue agravando y sigue creciendo la esfera de personas que están en riesgo. Ahora cada vez es más común, y muy desafortunadamente creo que es más común, saber o conocer a una persona que tiene una persona desaparecida. Y es sumamente preocupante que esa realidad nos esté tocando de diferentes formas, porque eso no construye una gobernabilidad seria, no construye el tejido social en el que merecemos vivir, de una forma, digamos, tranquila, donde nuestra dignidad humana esté garantizada. Y vemos cómo la impunidad y el cierre del espacio cívico también hace que la letalidad y la discrecionalidad de las personas en el poder crezca y se mantenga. Y es sumamente preocupante porque no vemos que esta realidad en el corto plazo vaya a cambiar.
y por supuesto que estamos convencidas las organizaciones de la sociedad civil que tenemos que seguir presionando para que cambie y no vamos a quitar el dedo del renglón, pero es verdad que nos enfrentamos a un panorama sumamente complejo y medianamente desolador. Claro, por supuesto. Eh, Maestro, hay un tema muy importante, me parece que repercute directamente en la violación de derechos, en los derechos humanos y en muchas situaciones. Por ejemplo, y perdón que vuelva a retomar el tema que aquí nos ocupa, pero y ser tan insistente, pero el presidente de México violó una ley, es decir, y violó una ley que incluso podría tener una penalidad de la inhabilitación, violó la ley de protección de datos personales. Por ello es este enfrentamiento al INAI, por eso es que no hacerle caso a nada. Y aquí estamos hablando, pues sí, un picoteo absoluto a la ley, a todo lo que a todo lo que tiene enfrente, y que pues no pasa nada. Pues sí, es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer los mexicanos, sobre todo en este momento, cuando vemos que desde el Palacio Nacional se puede hacer lo que quieran, o sea, pisotear, filtrar, este, hasta amenazar, ¿no? A medios de comunicación, a cualquier persona que le estorbe. Estamos hablando de un personaje que ya se asemeja a otros en Latinoamérica y no quiero citarlos, pero bueno, le pido su opinión. Gracias, Mónica. Me parece que es muy preocupante que una persona que llegó con un discurso institucional donde nada por encima de la ley y todo bajo el resguardo de la ley, el día de hoy también esté cambiando su discurso a que la personalidad está por encima de este entramado institucional. Y si bien desde hace varias décadas habíamos creído o transitado hacia un esquema que consideramos democrático, celebrando las transiciones en los poderes, celebrando las transiciones también de los partidos que habíamos reconocido por muchos años en el gobierno, donde pues, de pronto entendimos que se acabó el día del presidente y pues resulta ahora que el Día del Presidente sigue vigente y que parece que es todos los días, muy desafortunadamente, porque ese día se transforma en una confrontación, en una polarización, en una em, tensión que no construye ciudadanía, que no construye una forma de querer habitar en el mundo, digamos. Y sí es muy preocupante que ante la violación de los entramados institucionales no suceda nada. Y sí creo que ahí es donde las personas que hacemos parte de la organización civil, que hacemos parte de quienes se dedican al periodismo, que hacemos parte de eh, digamos, de una parte de la sociedad que le reclamamos y le exigimos a los estados cuentas, pues sigamos presionando, porque por supuesto que esto es incómodo para quienes están en posiciones de poder, pero bueno, si no hubieran querido estar, pues que no compitan, que acepten que la posición en el poder es estar también vigilados, vigilados por la ciudadanía que votó por ellos, que les eligió para ser parte de un proyecto de gobernabilidad y bueno, también incluso de quienes no votaron por ellos, ¿no? Porque eso es muy importante reconocer que quien llega a los cargos públicos gobierna para toda la población, no gobierna para unos cuantos y constantemente nuestro llamado desde Amnistía es que se gobierne también con una agenda de derechos humanos, de respeto, protección y garantía de esos derechos. Sin embargo, pues vemos que no hay tal agenda, incluso los organismos de derechos humanos del Estado, particularmente la Comisión Nacional, pues está secuestrada políticamente, pusieron ahí a una militante partidista, no a una especialista ni de cerca en el tema, que lo que hace pues es lavarle la cara al gobierno y vemos situaciones como las agresiones a periodistas, pero también como el desprecio a las madres buscadoras, a las cuales no se les, no se dignan siquiera a recibirlas. Vemos el desprecio a los defensores del medio ambiente,
que gritan ahí desde los cenotes que se están pudriendo con cemento por donde pasó el Tren Maya. Vemos que no escuchan a nadie. Y en México, las instituciones del Estado mexicano, pues se han vuelto inoperantes y los ciudadanos estamos en indefensión. Tenemos que recurrir a organismos de corte internacional como Amnistía, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Artículo 19, como todos estos organismos que finalmente pues pueden hacer recomendaciones, pero tampoco pueden obligar como tal al Estado mexicano a tomar una acción. Entonces, como usted señala, el panorama es desolador, pero se puede poner todavía peor, ¿no? Sí, y es preocupante que el discurso que permea es quien no esté conmigo está contra mí y no reconocer que quienes en ocasiones estamos en desacuerdo con una política, lo que queremos es dialogar y poner sobre la mesa la discusión para conversar en cómo hacerla mejor para las personas que habitamos en el país. Y es preocupante también la forma en la que se denosta a las madres buscadoras porque están en diferentes riesgos, están lo mismo que las personas periodistas a veces, están en riesgos de amenaza, ya no solo por agentes del Estado, sino también por el crimen organizado, porque están encontrando fosas clandestinas, porque están encontrando personas que hace años estaban siendo buscadas. Y es muy preocupante que la política institucional quiera desaparecer ese problema, no hablar de él, pensar que no hay, que no pasa nada. Y es también preocupante cómo em, la impunidad permite casos como Ayotzinapa, porque ahí es donde vemos también cómo el entramado institucional y cuando las personas que investigan el caso se dan cuenta que hay comunicación entre las Fuerzas Armadas y los grupos locales del crimen organizado, pues observamos que ¿dónde está el derecho a la verdad después de tantos años, el derecho a la información y el derecho de saber en dónde están los estudiantes? Y no es posible que después de tantos años la impunidad siga permeando, que las instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos sigan siendo debilitadas. Y precisamente el día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo una serie de audiencias, entre ellas la audiencia de mujeres buscadoras y madres buscadoras, donde están reclamándole al Estado desde los organismos regionales o digamos internacionales que haga su trabajo, que reconozca primeramente el problema porque no lo quiere reconocer y que una vez que lo reconozca, que ponga manos a la obra para poder resolver esa crisis tan grande de personas desaparecidas en México. Maestro, en términos generales, ¿hay un retroceso en derechos humanos en México a partir de este último gobierno? Hay formas en las que Amnistía Internacional ha podido posicionar diferentes temas. Por ejemplo, este año, el año pasado participamos en el examen periódico universal. El examen periódico universal es un mecanismo que tienen los estados ante Naciones Unidas para decir cómo han avanzado en materia de derechos humanos. Y normalmente los estados reportan que han tenido muy buenos avances. En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil nos organizamos precisamente para articular lo que llamamos el informe sombra. Y entonces lo que hicimos, junto con otras organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales, fue decir, esperen, porque en violencia contra las mujeres estamos peor que hace unos años. En la garantía del derecho a la protesta, hoy también estamos viendo diferentes represiones a nivel nacional cuando no se está de acuerdo en la agenda pública. Y estamos viendo un proceso de militarización en el país sumamente grave, donde se le están asignando a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad pública. Y ya no solo a veces tareas de seguridad pública, sino también tareas de construcción y administración de aeropuertos, construcción de vías ferroviarias como el Tren Maya. Incluso vemos cómo cada peso que es destinado al presupuesto de las Fuerzas Armadas es un presupuesto que se le está quitando posiblemente a la salud, a la educación, al acceso a la vivienda, al acceso a servicios básicos, y es muy preocupante que esa sea la política institucional de apostarle también a las fuerzas militares. Y habría que preguntarle, y eso en las organizaciones de la sociedad civil también lo dialogamos, ¿qué opinan los militares? Porque cuando de pronto hemos podido acercarnos a dialogar con algunos,
Por ejemplo, cuando fue la declaración de que en la Ciudad de México la Guardia Nacional iba a estar cuidando el metro, por curiosidad, algunas personas se acercaron a platicar con ellos y decían los propios militares, yo no estoy aquí para cuidar personas en el metro, ¿no? Yo estoy entrenado para otra cosa. Entonces también habría que preguntarle a los militares cómo están sintiendo esa transición, porque definitivamente la ciudadanía no tiene por qué acostumbrarse a que el militar esté en la esquina de la calle, porque no es normal ver armamentos de ver armas largas, digamos, en el espacio público, porque no estamos en una zona de guerra, ¿no? Reconocer primero que no es normal tener una presencia militar tan fuerte. Y sí creo que es importante reconocer que hay un clima de violencia en el país que requiere a veces estrategias de mitigación frente al crimen organizado, pero que no pueden ser permanentes y que precisamente los organismos regionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana han dicho que cuando se utilicen fuerzas armadas para hacer tareas de seguridad pública, los parámetros es que tiene que ser fiscalizada, tiene que ser extraordinaria y tienen que rendir cuentas. Y no parece que eso esté sucediendo y al contrario parece que se le está apostando también a las Fuerzas Armadas como la única vía de gobernabilidad para construir el proyecto del partido en el gobierno. Y de hecho, pues esa es la plataforma que el partido del gobierno está construyendo políticamente para estas elecciones, ¿no? El mantener la militarización de la seguridad pública, pero además algo mucho más grave, eh, lo que ellos llaman el plan C, que es pues tomar el control completo del Congreso de la Unión para aprobar reformas que pues desbaraten al Poder Judicial como lo conocemos hoy en día, para que desaparezcan a todos los organismos autónomos que al gobierno no les son manejables, que le representan un contrapeso y que pues las tendencias nos indicarían que no lo lograrían, pero quién sabe, y si lo llegaran a lograr, a lograr esa mayoría, sin duda que todas esas reformas las aprobarían y entonces pues estaríamos verdaderamente involucionando a un estado autocrático, antidemocrático, como el que privaba en México hace más o menos 50 años, ¿no? Es preocupante también que las reformas constitucionales que mandó como iniciativa desde parte del Poder Ejecutivo en materia de Guardia Nacional, prisión preventiva oficiosa e independencia judicial estén encontrando un amplio apoyo en el Congreso, pero también es importante reconocer que diferentes organizaciones de la sociedad civil estamos procurando participar en esos foros, porque algo que sabemos que no podemos hacer es quedarnos calladas frente a esta afrenta tan grande a los mecanismos democráticos de gobernabilidad en el país, porque sí es importante que sigamos generando estos diálogos de oposición, que quien dialoga desde la oposición también es alguien que quiere construir país. No es alguien que, o sea, si no quisiéramos construir país, pues entonces no dialogamos y no nos metemos al foro para decir cuál es el camino que creemos que podríamos seguir. Y en ese sentido, sí es muy preocupante que las reformas constitucionales por iniciativa del Ejecutivo estén procurando darle mucho más poder a las Fuerzas Armadas para poder generar el proyecto de gobernabilidad del partido en el gobierno. Y ahí sí creo que tenemos que seguir apretando, digamos, las tuercas para decir esto no es viable, no es justo, no es el camino que queremos seguir como país y pues seguir construyendo ese diálogo, seguir participando, seguir haciendo incidencia de diferentes formas, incidencia a través de la comunicación, incidencia a través de la interlocución política con personas tomadoras de decisiones y también incidencia en el espacio público, porque es importante interesar a la ciudadanía. De pronto, cuando hablamos también de militarización, lo que vemos es que es una conversación aparentemente a veces entre personas expertas, donde uno le pregunta a las personas en la calle y de pronto dicen, bueno, pues a mí sí me parece bien que haya militares frente a este clima de inseguridad o yo me siento más segura porque hay militares. Y creo que es importante seguir comunicando de manera también más sencilla. ¿Por qué no es normal que sea un militar y por qué tendría que ser un cuerpo de seguridad civil, digamos una policía de proximidad
y no un militar, digamos, entrenado para acabar con el enemigo. En ese sentido, creo que es muy importante que sigamos haciendo estos ejercicios de comunicación para que la información llegue a diferentes personas y que se interesen, porque ese interés transmitido también en el ejercicio del derecho a la protesta en el espacio público, también genera agenda, genera costos políticos para los partidos, y ahí es donde también ellos mismos, digamos los partidos, reaccionan ante lo que la ciudadanía está también exigiendo. Ujú. Maestro, yo le quiero hacer énfasis en el tema de la prisión preventiva. Este es un tema muy polémico en el país, pero aquí en Veracruz, por ejemplo, es el deporte favorito del gobierno en turno. Hay cientos de personas que están en las cárceles, sin sentencia y bueno, ya sabe, persecución política y tal. Para Amnistía Internacional, ¿cuál es el posicionamiento acerca de la prisión preventiva? La prisión preventiva oficiosa, desde hace varios años, Amnistía Internacional se ha pronunciado porque es una figura que vulnera los derechos humanos, porque en un país o en países donde esto se utiliza como mecanismo para transgredir la libertad de las personas, es común que se ocupe de manera discrecional y que no haya una investigación seria. Hace poco la Comisión Interamericana se pronunció por un caso de Sompaxle Tecpile, donde reconoce que estaba en prisión preventiva oficiosa después de 17 años, es decir, seguía en un estado de ambigüedad donde frente a esa ambigüedad y esa incertidumbre estaba privado de su libertad. Y creo que es importante reconocer que si bien la prisión preventiva hace años se configuró como un mecanismo que podía eh, aprender a una posible persona que haya hecho un acto criminal, también es importante reconocer que los estados, en algunos casos, han ocupado esta figura para prácticamente deshacer o no hacer una investigación adecuada y entonces aprender a las personas y privarles de su libertad y de ese derecho humano en particular. Pues estamos en un momento crítico y también fundamental. Parece que perdimos Sí. conexión. Creo que nos congelamos. Aurelio, ¿me escuchas? A ver, voy a checar. Creo que sí, ¿verdad? Nos congelamos. Sí, Ahí está. ahí creo Ahí que ya, Ya ya, regresaste, ya regresaste. ya regresé. Sí. Le comentaba, le intentaba decir antes de que me congelara, que estamos en un momento crítico y en un momento fundamental del país en el cual se va a decidir el futuro de esta nación para los próximos años y que es en estas elecciones y pues estamos en una coyuntura de inestabilidad, de violencia, una violencia que, y quería hacer hincapié en eso, una violencia que no se ha visto disminuida con la estrategia militarista, o sea, los militares están en las calles, pero la violencia ha crecido, este es el sexenio con más asesinatos en la historia moderna del país, en la historia de este país, en una temporada en la que no hay una guerra declarada, y estamos además en un momento de una alta polarización política, pero también una alta polarización social. Porque finalmente, pues todo esto permea hacia la sociedad, ¿no? Y pues, entre otras cosas, eso hace que una parte de la sociedad, la que simpatiza con cierto bando, denueste a la parte de enfrente y la denueste además en términos verdaderamente violentos de odio, ¿no? Lo cual pues termina abonando a que pues quienes saquen raja de ello, pues no sean precisamente quienes buscan el beneficio del país. ¿Cómo podemos afrontar desde la sociedad civil finalmente pues el reto que implica este momento, esta coyuntura en específico? Es un momento definitivamente crítico y también es importante, creo, que reconozcamos la sociedad civil y la ciudadanía en general, cómo hacer que quienes están disputándose el poder no capitalicen ese odio, porque sí creo que a partir de capitalizar ese odio están haciendo unas agendas perversas
en donde la forma en la que están vendiendo el discurso político, si es a través de demagogia pura y populismo muy fuerte. Y en ese sentido, creo que es muy importante que la ciudadanía, las personas periodistas y comunicadoras, la sociedad civil, nos organicemos de tal forma que le elevemos el costo político a quienes están disputando el poder. Porque ese costo político sí genera también, cuando hablo de costo político, es un costo en sus campañas, que también de pronto ahí es donde sí les duele, porque están invirtiendo mucho dinero en sus campañas para llegar al poder y en la forma en la que la sociedad civil podemos organizarnos para poner una agenda de derechos humanos, una agenda progresiva, una agenda que tenga que ver con disminuir, mitigar y erradicar esa violencia, digamos, violencia política, violencia en contra de las mujeres, violencia en contra del alto índice de criminalidad en el país. Es muy importante que tomemos la voz, tomemos las calles, tomemos los mecanismos de incidencia política que tengamos para hacerle ver al gobierno que lo que queremos es construir mecanismos de gobernabilidad más adecuados, más efectivos, con políticas públicas con enfoque de derechos humanos, y lo que no queremos es destruir nuestra forma de convivencia, que queremos precisamente contribuir a un clima donde nos permita vivir con dignidad. Maestro, la última pregunta mía, ¿cree usted que es importante la participación de la sociedad civil en estas marchas pues que han simbrado de alguna manera a México en los últimos 2, 3 años y que, pues, al parecer van a seguirse realizando? Las La marchas sociedad, ciudadanas. claro, muchas gracias, Mónica. Definitivamente creo que la sociedad civil marchamos por diferentes causas y ahí cada quien decide, digamos, por qué causas marcha. En particular, Amnistía Internacional ha marchado, digamos, durante muchos años. Ahora, y les invitamos también en sus estados, por ejemplo, el 8 de marzo saldremos a marchar por el Día Internacional de las Mujeres, el 10 de mayo por la Marcha de la Solidaridad y las Madres Buscadoras. Salimos a marchar en junio por la Marcha del Orgullo, por Ayotzinapa, por diferentes temas que en el país nos convocan y que hacemos presencia en las calles. Y hacemos presencia en las calles sí para protestar, pero también como un acto de resistencia celebratorio, de hacernos visibles, de que nos vean, de hacernos escuchar y de tomar las calles, sí como un mecanismo de protesta, pero sí como un mecanismo también de resistencia y de celebración por la vida, porque en un país donde constantemente no hay nota y no hay día que nos levantemos sin un asesinato muy desafortunado, sin una desaparición, es importante también celebrar los momentos de encuentro colectivo y de celebración precisamente de esa vida, porque estamos en un clima sumamente frágil, institucional y también social. Pues sin duda el reto que tiene este país es grande y pues pensar en confiar en que sea la sociedad quien tome las riendas, pues sería quizás lo ideal. Ojalá podamos ver llegar esto a buen puerto. Maestro Andrés Pacheco, le agradecemos muchísimo pues su participación, su tiempo esta noche en La Clave y pues seguramente habrá oportunidad de platicar más adelante, pues sobre estos y otros temas, pues que finalmente impactan directamente en la agenda pública, pero sobre todo en la vida de quienes vivimos en este país. Muchísimas gracias, maestro Andrés Pacheco. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Aurelio, por el espacio y un saludo también a sus audiencias. Y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto.